Con ustedes, Loren Salet. Líder, Dios me lo bendiga grandemente. ¿Cómo te encuentras? Gracias, hermano. Saludos. ¿Cómo estás? Mira, estoy bien, muy bien, realmente. Vi el video que me enviaste, lo analicé y quiero darte un aplauso, líder. Simplemente. Esto es para mi mamá. Sí, es para mi mamá, que fue la gran arquitecto detrás De de verdad toda que esta sin vida. palabras. Ese video, ¿cómo sale en YouTube para recomendarlo para que la gente, estas nuevas generaciones, Loren, no dimensionan la lucha que tú has llevado? Dice Loren Salet, amor y resistencia, 4 años de injusticia, prisión política, de injusta prisión política. Loren, bienvenido, líder, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Dios te bendiga. Quiero hacerlo cronológicamente, porque pienso que la historia tuya es muy importante recalcarla. ¿Cómo tú te involucras en este movimiento estudiantil antes de la creación de la Operación Libertad y todo eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nace? Bueno, sí se me escucha bien. Se escucha un poquito lejos. Es que bueno, no estoy acostumbrado mucho a este tipo de formatos. Pero bueno, ¿qué sucede? Digamos que, no sé si, ya, vamos a poner esto aquí así. Creo que Mi si te generación. pones más cerca se escucha mejor. ¿Así? ¿Me Ok, escuchas? buenísimo. Bueno, yo creo que, bueno, primero que nada, también hay que ver que mi generación, nuestra generación fue una generación marcada por muchas preguntas, ¿no? Yo nací en el 88, así que de niño y creciendo fuimos viendo cómo iba llegando el chavismo al poder y hubo como hitos. Plaza Altamira, Puente Llaguno, el asesinato, secuestro y asesinato de los hermanos Fadul. Fueron cosas que de pequeño empezamos a preguntarnos por qué estaba pasando y nos marcó como generación. Y claro, cuando llegamos a la universidad, coincide algo, que es el cierre de Radio Caracas Televisión. Y creo que eso fue algo que a muchos de nosotros nos marcó mucho. Y ya habíamos tenido algunos intentos desde las universidades de organizarnos, de articularnos con estudiantes en distintos lugares del país. Recordemos que previo a eso fue las elecciones de Rosales y Chávez, y la gente quedó muy golpeada moralmente por esa derrota. Entonces cuando viene Radio Caracas Televisión, nosotros salimos de forma espontánea a la calle y empezamos a llamarnos en la calle a las distintas universidades. Mira, ¿qué pasó? ¿Ustedes salieron? ¿No salieron? ¿Cómo están? Y empezamos a tomar las calles y, y de ahí fue algo sin retorno. Realmente creo que ahí hubo un antes y después, porque ahí no regresamos a quedarnos quietos en las universidades. Eso fue a principios del 2007, y ese mismo año Chávez quiso imponer la reforma constitucional y terminó con la derrota de Chávez del 2 de diciembre, porque aquí hay algo que nos quieren borrar de la historia, y es que Chávez nunca fue derrotado, ¿no? A Chávez lo derrotaron. Chávez perdió la reforma. Chávez perdió y además fue un muy mal perdedor. Ese 2 de diciembre él salió ofuscado, pegando gritos, insultando porque lo derrotamos. Y bueno, sería interesante también revisar por qué esas elecciones sí se logró que se reconocieran los resultados, y otras, porque cuáles fueron las diferencias con el resto de las elecciones. Pero bueno, yo creo que mi generación fue muy marcada por lo que fue Puente Llaguno, Plaza Altamira y posteriormente Radio Caracas Televisión. Eso fue algo Ya que... ahí tú eras un líder. ¿Cómo fue ese proceso de formación? Porque tú te volviste la imagen de esa generación joven, no política. Porque eso hay que dejarlo claro, ¿ves? Sí, Hubo una generación joven
que fue militante, pero hay una generación joven, esa década del 2010, que fue como tú, pues que fue totalmente, no apolítica, pero sí mantuvo como otra línea, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta de eso? ¿Cómo surge ese liderazgo? O sea, primero veníamos de los temas propios de las universidades. Por un lado, las universidades públicas trabajando el tema de las reivindicaciones estudiantiles y las privadas siempre, bueno, el tema de hacer valer los derechos de las universidades privadas. Pasa lo de RCTV, salimos a la calle y la represión fue inmediata, ¿no? ¿Qué pasa? La gente había perdido un poco la esperanza en el 2007. Y cuando irrumpimos los estudiantes, primero estábamos nosotros solos en la calle, después se unen los profesores, después se unen los obreros, después se unen los sindicatos, el gremio de médicos, el gremio de enfermeros, los distintos gremios, y la gente empezó otra vez a agarrar oxígeno y a protestar. Nos preparamos para el 2002 y ahí ya pasamos de la lucha política de protesta por la libertad de expresión a organizarnos para un proceso electoral. Y ahí recordemos que en el 2007 todavía había chavismo, chamo. Y era difícil el kilómetro porque nos tocó ir casa por casa a meternos, a tocar casa por casa, meternos a todos los barrios, a hablar con la gente, a explicarle qué era la reforma constitucional, qué era el Estado comunal, qué era la nueva geometría de poder que querían hacer en Venezuela. Y había zonas donde no podíamos entrar. Esa es la verdad. Habían barrios en el sur de Valencia, en el oeste de Caracas, donde nos sacaban las piedras. Habían otros donde nos recibían como no podían recibir a otros políticos. Una vez que ganamos, ahí ya no solo nos convertimos en la mira del régimen y de la dictadura, sino también de la clase política tradicional. ¿Ya era una dictadura, Loren? Siempre fue. Siempre fue. Siempre fue. Porque Chávez nunca debe haber sido indultado, chamo. O sea, una persona que Ajá, me gusta esa. Me armas, lo voy a robar, Loren, ¿oíste? es que nunca debe haber sido indultado. Pero además, no solo que fue indultado, sino que fue habilitado para ir a unas elecciones. Y eso fue un gran error. Eso fue un gran error. Y al final de mi generación en adelante, nos ha tocado cargar una cruz que no era nuestra, chamo. O sea, porque al final nuestros abuelos, nuestros padres permitieron que Chávez llegara al poder y al final nosotros nos tocó sufrir las consecuencias. Yo no conocí la Venezuela de la que hablan mis papás, ni de las que hablan mis abuelos. Que además vengo de familia migrante. Y desde que yo tengo memoria, los hospitales cada vez estaban peor, las escuelas públicas cada vez estaban peor, la inseguridad cada vez estaba peor. Entonces, desde el primer momento, en Venezuela se instaura un régimen autocrático que además, y esto es importante resaltarlo, la gente lleva a Chávez al poder no por socialista, además, sino lo lleva porque era un militar, porque hablaba duro, porque iba a acabar con la corrupción, porque iba a poner orden. Claro, haciendo referencia a la última dictadura que... Eso es, ¿eh? O sea, después la gente no votó ni por los gallineros verticales, ni por el Consejo Comunal, ni por el desarrollo endógeno, ni por el socialismo del siglo XXI, ni nada de toda esa narrativa que construye, sino vota por una idea de un militar que pusiera orden frente a la decadencia de los partidos políticos. Entonces, sí fue un error dejar que nuestros padres hayan permitido que llegara al poder, sí fue un error que alguien que usó las armas para asesinar, que no solo fue él, fue Rodríguez Torres, fue Baduel en su momento, fue Acosta Carles, fueron todos esos militares que mataron gente, chamo. Que mataron gente en BTV, que mataron gente en La Casona, que mataron gente en las calles, que tampoco fue tan espontáneo. Ellos tenían un proyecto. Era un plan. Era un plan porque además las guerrillas y los movimientos comunistas habían querido tomar el poder desde hace tiempo. Pero no, y él va a Cuba. Después que lo liberan, él va a Cuba. Y su hermano estuvo siempre vinculado con los Castro.
Pero ¿qué pasaba? Había una cosa que era la figura de Bolívar era un muro de contención al socialismo y al comunismo que querían importar desde la Unión Soviética y desde Cuba. Bueno, porque evidentemente Bolívar no era una figura socialista, ni comunista, ni nada que ver. Después de tantos fracasos, de tantos intentos de tomar el poder por parte de la guerrilla y los grupos radicales de izquierda, ellos entienden que no pueden seguir luchando contra la figura de Bolívar y empiezan a trabajar el cuento del socialismo bolivariano. Que no Y existe, la, eso no la tiene base raíz de histórica. Bolívar Zamora. Entonces, y empiezan a trabajar eso y empiezan a hacer algo, y es un trabajo solapado en las Fuerzas Armadas. Y empiezan a trabajar desde las Fuerzas Armadas. O sea, es un proyecto que llevaba tiempo y que los partidos políticos tradicionales le dieron larga y permitieron que se pudriera las instituciones militares desde el primer momento. Entonces, claro, cuando llega al poder, llega bajo la esperanza o las expectativas de la gente de alguien que pusiera mano dura, que se parecía más a un dictador clásico de derecha latinoamericana que a un comunista, que a un socialista. ¿Qué pasa? Luego, cuando ya tiene el poder, y después especialmente del 2002, se monta en Sí. la narrativa completa y se alinea Es que en ese discurso. en el golpe, después del 2002, él se da cuenta que tienen que apresurar ese modelo totalitario que tenían en los planes. Pues ellos dicen, ya va, vamos muy lento con el adoctrinamiento, con la prostitución de las instituciones. Hay que acelerar porque si no nos sacan. Y además con la destrucción de las instituciones, la destrucción de la familia como el elemento central y nuclear de una sociedad. De muchas de nuestras tradiciones, el ataque a las propias tradiciones cristianas, el ataque a las universidades, el ataque a la educación, A lo privado. al sector privado. Entonces, tenía que debilitar las instituciones que además eran los Sí, contrapesos del poder. Y también es verdad que aquí también hubo una élite económica que apoyó a Chávez, una élite comunicacional que apoyó a Chávez y también una élite intelectual que apoyó a sí, Chávez. sí. ¿Por qué? Porque subestimaron y creían que podían controlarlo, que podía ser alguien manipulable y el tipo se le sale del corral. Y una vez que está en el poder, bueno, saca todas las garras completas que tenía. Y tú peleaste en un periodo muy difícil, líder. Muy difícil porque ellos estaban en su cúspide, se puede decir, De popularidad y económica, y además. económica. Tenían la guerra en Irak que había disparado los precios del petróleo. Tenían un petróleo que se lo estaban pagando a $130 por barril. PDVSA todavía tenía la herencia de la cuarta con 2,5 millones de barriles entrando. Todos los días, sí. Y, y bueno, el populismo desbordante que la gente lloraba por el tipo, pues. Porque además tenía un presupuesto que de 8 pasó a $30, pero de ahí en adelante era un excedente que asumía a su discreción. Y sabes que era difícil, kilómetro, hablar mal de Chávez en ese momento. Explicarle a la gente el peligro del socialismo, explicarle a la gente el peligro del Estado comunal, no solo a lo interno en los barrios. A nosotros nos teníamos que caer a golpes primero con los círculos bolivarianos, después eran los consejos comunales, los colectivos, pero fue una lucha difícil. Cada cuadra, kilómetro, se tenía que ganar. O sea, tenemos que convencer y meternos a la casa de la gente y hablar con la gente. Sí, Y con un sector, porque honestamente hubo un sector de la sociedad marginado por mucho tiempo, excluido por mucho es tiempo, correcto. porque si bien es cierto, Venezuela no es una sociedad estrictamente racista, xenófoba, sí había un clasismo. Sí Sí, había un clasismo y un sector históricamente excluido y que fue manipulado y utilizado por mucho tiempo y que fue una base política para el chavismo, una base desde el resentimiento. Y sí. eso fue una realidad que tuvimos que enfrentar a lo interno, pero también a lo externo, porque ahorita está, no hay duda de que hay un narcoestado, pero en esa época hablar de los crímenes en Venezuela, hablar de lo que significaba la dictadura chavista era complicado. Era difícil Era muy complicado. porque resulta que tú les hablabas de lo que venía
¿Me entiendes? Porque ellos teníamos el boom petrolero, a la gente ganaba su platica, la gente hacía su parrillita, pero claro, era basado a un modelo donde entraba demasiado dinero y ese dinero se despilfarraba y todo el mundo tenía, cosa que iba a venir la normalización que hubo en el 2012-13 de los precios del petróleo y la deuda pública era gigantesca. El Estado se había triplicado, cuatruplicado. ¿Cómo tú le explicabas en el 2009 a la gente? No, porque si seguimos este modelo derrochador, de aquí a 4 años... Hermano, la gente andaba embochinchada con Cadivi. Ah, bueno. Aquí no se quiere hablar de Cadivi. Pero aquí hubo mucha complicidad de todo. Todos, Aquí el desfalco que se hizo con Cadivi, cómo la gente se rumbeaba el dinero del país. Y entonces, claro, mientras había billete en la calle, el dólar subsidiado, se hacían de la vista gorda. Claro, y el modelo propiciaba eso, porque tú como gobierno dices, vamos a darle plata a la gente, que desgasten, que estén en su rumba, y mientras eso pasa, nosotros nos apoderamos del Estado. Cosa que cuando ellos despierten ya tenemos el control absoluto y no van a poder hacer nada. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Y hubo algo que pasa porque en el 2007 explota la crisis con Radio Caracas Televisión. Nos organizamos, empieza la protesta, ganamos las elecciones del 2002. Del 2007, el 2 de diciembre del 2007, los partidos políticos, ¿no? Y Henry Ramos Ayuder, uno de ellos, nos habían pedido que reconociéramos la victoria de Chávez. Y querían que nosotros saliéramos a decir que Chávez había ganado. Y nosotros nos plantamos y dijimos que no. Y de hecho está la rueda de prensa donde salimos diciendo que teníamos las pruebas. La verdad es que no teníamos las pruebas como tal, pero sabíamos que habíamos ganado porque habíamos recorrido el país y decidimos esperar los resultados en la calle. Esperar los resultados en la calle. Hasta que Chávez a medianoche termina respondiendo los resultados. A partir de ahí pasa algo importante. Los partidos políticos entienden que tienen que controlar el movimiento estudiantil. Y empieza la captación de los liderazgos estudiantiles. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa fuerza ciudadana, ese músculo independiente que venía con esa fuerza, empieza a mutar. Porque ya nuestro interés no era el interés propio de nuestra generación, sino que ya empezamos a dividirnos y cada uno empieza a obedecer a los intereses de su partido. A los que se van hacia PJ, a los que se van hacia un nuevo tiempo, después de un nuevo tiempo sale Voluntad Popular, los que se van a D, los que se van a COPEI. Entonces, claro, ya dentro del Parlamento Nacional de Jóvenes Estudiantes, dentro del movimiento estudiantil, ya habían intereses particulares. Ya cambia. Ya ahí empieza a hablar a obedecer el interés del partido y ya ahí cambia por completo esa fuerza y una y otra vez teníamos que luchar ya no solo con el sistema y la dictadura, sino también con los intereses propios de los partidos políticos. Y eso ha sido un drama que nos ha acompañado durante muchos años. Entonces, en ese escenario tú te mantienes al margen, ¿no? Tú decides seguir por tu línea. Hay quienes se ven atraídos por los partidos políticos, se sienten cómodos trabajando a través de los partidos políticos. Hay otros que nos decidimos mantener en la resistencia, inspirados en Otpor, en todo lo que era la lucha, que también empezamos a conectarnos con amigos en Ucrania desde esa época, con amigos en Europa del Este, inspirado también en la Revolución de Colores, en la primavera. Y empezamos también a recorrer el país. Y había algo que con lo que yo me conecto desde un primer momento, que es el tema de los presos políticos. ¿Por qué hay gente presa y nadie dice nada? O sea, ¿por qué la gente que había protestado, por qué los militares de Plaza Altamira, los únicos militares que se habían enfrentado a Chávez, la gente no hablaba de ellos? Porque los presos políticos no son del 2017 para acá. No había. Pero en la misma burbuja, Loren, en la misma burbuja del bienestar, hay plata, cerveza, rumba. Nadie le importaba la política, Loren. O sea, ellos, mientras Chávez y sus secuaces soltaban plata, porque entraba demasiado dinero y todo el mundo estaba pendiente de lo suyo, ellos estaban haciendo eso, metiendo presos,
tomando aquí, tomando allá, cambiando fiscales. Ese juego de ajedrez, ¿no? Que tú lo viviste en carne propia porque tú estabas al frente, pues. Pero te lo digo yo y mi familia que yo recuerdo de niño. En la casa nadie hablaba de eso. Ni de política. Bueno, Chávez, el otro, pero no era un tema central. Y nunca, mira, yo vine a saber lo que era un preso político, como tú dices, después del 2015, 2016. Y claro, cuando se acabaron las vacas gordas, que se normalizaron los precios, que la corrupción en Cadivi acabó con todo y quedó esa deuda gigantesca y un Estado totalmente prostituido, ahora todo el mundo, como ya el bolsillo le afectó, la comida le afectó, la familia se está oyendo, ahora sí vamos a ver cómo solucionamos este peo políticamente. Pero eso tú lo viste primero que la mayoría de los venezolanos. Mira, nosotros hicimos varias campañas a nivel nacional, antes del 2011, por ejemplo. Una era Chávez miente, y empezamos, y era explicar a la gente lo que Chávez decía en los Aló Presidente versus las estadísticas y las cifras económicas, ¿no? Empezamos a hablar de la escasez, de la destrucción del aparato productivo, y ahí empiezan las primeras detenciones. De hecho, ahí me abren mi primer expediente y me ponen, me meten preso unos días, me liberan bajo régimen de presentación de cada 21 días. Luego tenemos la campaña de lo más importante es vencer el miedo. Eso fue como el eslogan, ¿no?, con el que empezamos a trabajar el tema de los presos políticos. Porque al final lo que nosotros queríamos demostrar era que los tipos no eran invencibles, que ellos también tenían miedo y nosotros teníamos que vencer el miedo. Porque la razón de los presos políticos era intimidar a las personas que protestaran. Intimidar sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas. Todavía. Y nosotros, aquí hay gente, a la gente se le olvida lo que fue Pedeval, lo que fue Pudreval, lo que fue todo el tema del control de los alimentos, cómo las investigaciones que se hacían cuando enterraban la comida. ¿Tú te acuerdas? Kilómetro, cómo importaban la comida. Los tipos eran tan malandros desde ese momento que una vez que destruyen el aparato productivo y se van contra los productores de alimentos en el campo, y el gran símbolo al cual Kilómetro debemos honrarlo una vez que esto cambie es Franklin Brito, porque él antes que todos, defendió la propiedad privada con su propia vida y se murió solo. Se murió solo. Se murió solo en la huelga de hambre en la OEA. Y éramos pocos los que estábamos ahí con él. Y él no luchó por su expropiación. A él ya le habían ofrecido regresarle su finca Kilómetro. Pero lo que quería era que el régimen reconociera que la propiedad privada era un derecho y que lo que habían hecho era injusto. Y a él lo dejaron solo, la sociedad lo dejó solo y se murió. Y la fiscal era Luis Ortega Díaz, la defensora era Gabriela Ramírez, y quienes controlaban el poder, los servicios de inteligencia, era Rodríguez Torres, que hoy nos los quieren vender como opositores. Entonces, claro, también era muy frustrante como muchas veces la sociedad también nos dejaba solos en todo esto. Los dejaron. Y cómo nos usaban una y otra vez, y cómo enterraban la comida, o sea, importaban container de comida y no les interesaba la distribución, los dejaban que se podrían. Yo tuve hace 2 días a la señora Mercedes, la directora de Transparencia Venezuela, que por cierto está exiliada en Chile. Está la entrevista en nuestro canal de YouTube. Ella dijo que dentro de los casos, los 235 casos que ellos tienen, hay un par de casos con este tema de la comida. Porque las investigaciones dan de que había un tema de escasez porque se había destruido el aparato productivo. Ellos abrieron una cuota para empresarios. Obviamente esa cuota se la dieron a los amigos de ellos, ¿no? Le daban los dólares preferenciales, Loren. Nada más en aquel tiempo que el dólar today estaba 10, 15 veces más del dólar preferencial. Nada más tú al recibir los dólares y comprar la comida, si tú la traías y la vendías, tenías una ganancia exorbitante. O sea. Pero mira, sí, incluso esto, mira este modelo tan macabro. Ellos destruyen el aparato productivo. ¿Por qué destruyen la propiedad privada? Porque los militares querían tener el control de la economía. Al destruir la producción de alimentos, porque además
Yo estudié comercio internacional y todo lo que veíamos en la universidad, todo lo que se tenía que hacer era exactamente lo contrario a lo que hacía el sistema. Ellos destruyen a los productores, hostigan a los productores de alimentos para tener el control de la importación y empieza esa importación demencial de alimentos. ¿Y qué pasaba? No solo era la diferencia cambiaria. Te voy a poner dos ejemplos. Los pollos que traían de Brasil. Ya no solo le ganaban si lo vendían, es que eran tan miserables estos militares que muchos de eso ahorita se la tiran de opositores y andan disfrazados de opositores y de radicales y ahora son los más trompistas y los más derechosos y todos eran unos militares vagabundos y empresarios vagabundos. Todos esos pollos, como lo pagaban por adelantado, como se lo pagaban por adelantado, eran tan miserables que se dejaban que se pudrieran en Puerto Cabello y en La Guaira. Es correcto. Eso no Ni lo... siquiera, te voy a poner este caso, vale, en Carabobo. Se traen un boque con 3.670 reses de ganado. A través de unos árabes los traen de Brasil. Ganado en pie, vivo. Se lo traen a Carabobo. Como eran las elecciones de la enmienda constitucional, porque Chávez pierde la reforma constitucional, que entre otras cosas, uno de sus principales objetivos era la reelección indefinida, como Chávez las pierde, después lanza una enmienda constitucional. Sí. La enmienda constitucional era para la reelección indefinida solamente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué él gana la enmienda constitucional y pierde la reforma? Porque en la reforma solo era la reelección indefinida del presidente. ¿A qué juega él? La enmienda constitucional es la reelección indefinida de todos los cargos públicos. Y ahí los partidos se prestaron. Todos los partidos jugaron para atrás. Porque todos querían también ponerse en el poder. En ese cierre de campaña, en medio de ese cierre de campaña, llega este buque con ganado a Puerto Cabello. Y estos tipos miserables, como ya habían cobrado el dinero estos militares, dejan eso ahí parado y llevan a todo el personal de Puerto Cabello a las marchas en Caracas. Un helicóptero sobrevuela, el ganado se va a un lado, el buque encalla y dejan ese ganado semanas ahí y empieza a morirse. La gente de Puerto Cabellos que escucha esto sabe que es así. Empieza a morirse el ganado ahí en Puerto Cabello, en el buque. 500, 800, 1000 reses. Nos vamos en una lancha, empezamos a documentar, nos meten presos, nos caen a palos. ¿Sabes qué terminaron haciendo? Y todo esto solo, porque ningún partido habla de esta vaina. Arrastran el buque y lo explotan y hunden a 30 millas náuticas. Un ecocidio en todo Puerto Cabello. ¿Sabes cuánta gente se pudo haber alimentado con toda esa carne? ¿Sabes cuánto dinero ahí se robaron? Y así, los containers en Tinaco, en Carora, en varias zonas que enterraban containers. Enterraban. De comida podrida. Porque le salía más, para el que no lo entienda, como le daban una cuota y se lo pagaban por adelantado, ellos querían quedarse con todo y obviamente distribuir esos alimentos representaba un gasto. O sea, si tú ibas a ganar $1.000.000, porque los montos son eso, no crean que eran 200 bolívares, eran millones de dólares en comida que tú comprabas con dólares preferenciales. Nada más, con la diferencial del dólar, podías vender la comida un poco más caro y vas a ganar mucha plata. Pero entonces tú decías, me voy a ganar 10 millones de dólares, pero si la distribuyo, tengo que pagar $500.000 para distribuirla en los supermercados del país. No la distribuían para ahorrarse un 5%, un 10% de todo el monto y dejaban que la comida se pudriera. Y habiendo gente muriéndose de hambre. Porque esa es la otra, Loren. Habiendo gente en Venezuela que hacía cola para comprar los alimentos. Y de hecho... Y así pasó con las medicinas. Es correcto. Así pasó con las medicinas. Mira, en Carabobo, una vez estuvimos encadenados en el centro hospitalario en La Chet, en Carabobo. ¿Por qué? Porque tú ibas a emergencias y ahí no había ni gasas, no había nada, ni alcohol, nada. Pero alrededor de Puerto Cabello, del hospital, y la gente de Carabobo lo sabe, habían kiosquitos vendiéndote la medicina del Ministerio de Salud. Y eso lo tenía controlado los propios médicos que ponía ahí el chavismo.
Y esas denuncias, nosotros nos íbamos a Caracas a poner la denuncia, estando Luis Ortega, y voy a nombrarlo una y otra vez, estando Gabriela Ramírez en la Defensoría del Pueblo, y esa gente encubría la corrupción de los medicamentos. Estos tipos, había gente que se moría, chamo, por no tener dinero para comprar los medicamentos. Había madres que se prostituían para poder comprar un alimento que era público, que lo compraban y decía prohibido su venta. Loren, y esto frente al hospital, chamo. Y en ese tiempo no habían sanciones económicas, ¿oíste? Ni ningún, Nada. No había nada. No solo que no había sanciones, era la época de Evo, de Correa, de Ortega, de Zelaya, de Lula. Era el Chávez bonito, todos lo querían, no había sanciones. Que de hecho, esa narrativa, obviamente cuando tú prostituyes el Estado a esta magnitud, si tú empiezas a robar en una empresa, la empieza a dar números rojos. Cuando empieza a dar números rojos y llegan las múltiples violaciones de derechos humanos, que por cierto, Loren, tú también fuiste un preso político y ahorita vamos a hablar de eso, eventualmente empiezan a limitarle el poder a estos tipos a través de sanciones. Pero ya el país venía en una decadencia institucional sin precedente y la corrupción era, bueno, que sigue siendo. La crisis económica, el problema de los alimentos, todo eso fue consecuencia de la corrupción. Mira, las expropiaciones, cuando en Carabobo, porque además en Valencia lo vivimos, porque Valencia era la capital industrial del país. Las expropiaciones en la Owen, Illinois, en todas esas empresas las quebraron. Las quebraron. Convirtieron el campo industrial de Valencia en un cementerio. Y mucho de esa gente que se prestó para esa anda impunemente por ahí. Por eso, Kilómetro, yo siempre insisto en las denuncias, en documentar cada caso. Hay gente que dice que uno pierde el tiempo. No, yo quiero tener todo registrado, porque el día de mañana, que está muy pronto el cambio, lo que tenemos que garantizar es que no haya impunidad, chamo. Porque mira en lo que terminó la impunidad con la que terminaron tratando a Chávez y a todos estos militares golpistas. Si nosotros, chamo, olvidamos el origen de la destrucción de Venezuela, porque esto no es que Maduro es el malo, no. ¿Cómo fue la destrucción? ¿Cómo llegaron? Mañana van a seguir, porque todos esos empresarios, todos esos ladrones que robaron en ese momento han querido financiar también a la oposición, chamo, y así tener su cuota de poder. Su cuota de poder. Han querido financiar también a la oposición para tener su boleto a seguir gobernando, a seguir estando en la rosca. Y esto no lo he permitido. Por cierto, una de las cosas, yo puedo tener muchas críticas que pudiera hacer con Corina, pero afortunadamente creo que hasta ahora Corina, en el tema de la corrupción, a diferencia de prácticamente el resto de los políticos, en el tema de la corrupción ha sido, no joda, genial, frontal. Y sí, espero que sea así. Y no la tiene fácil. No la tiene fácil, pero el que no conoce a la líder no es muy difícil de venderse, ¿vale? Y ve que Loren y yo conocemos mucha gente que no son amigos y todo, pero, mano, cada quien tiene sus cuestiones por ahí escondidas, pero María Corina es otra cosa. Es muy dura de roer. Loren, tú estuviste preso 4 años, tengo entendido. En la tumba. Sí. ¿Cómo fue eso, Loren? Bueno. Si puedes hablarlo, ¿no? Si tú ves que no se puede, no hablamos de eso, líder. Yo termino en la tumba, encerrado el 5 de septiembre del 2014. A mí me secuestran en Bogotá, el 4 de septiembre. Yo ya había estado detenido varias veces. La primera detención fue en el 2008, luego otra en el 2009, otra en el 2011, otra en el 2012. Pero después estoy entre San José de Costa Rica y Bogotá. Y otra oficina que teníamos en Cúcuta. Porque en esa época hablábamos de los carteles de droga. Porque una de las cosas que, claro, descubrimos... Yo nací en San Cristóbal, Kilómetro. O sea, mi familia pagaba vacuna cuando yo estaba pequeño. O sea, los que somos del Táchira sabemos
que la guerrilla siempre tuvo presencia en nuestro territorio, chamo. Siempre estuvo muy vinculada a Barinas. La gente en Barinas, de Apure, del Zulia, de Amazonas, saben que siempre se ha pagado vacuna a la guerrilla colombiana, a el ELN, a la FARC, algo que no se nombra pero que existía, que era el Frente Bolivariano de Liberación Nacional, los bolichicos, como le llamaban, los bolichicos, y también a los paramilitares y a los grupos de contrabando. Entonces, en Bogotá, hubo dos personas que, digamos, influyeron mucho, que fue Oscar Arias en Costa Rica, que fue como mi mentor en materia de derechos humanos, y Uribe Vélez en Colombia, y eso descolocó completamente al chavismo la relación que tenía con Uribe. Que Uribe ha sido de los líderes más firmes con Venezuela. Y cuando muchos que hoy hablan callaban en ese entonces y le hacían el juego a Chávez y a Maduro, Uribe siempre fue frontal. Sí, siempre fue frontal. Y en Colombia empezamos a hablar de los carteles de droga operando en Venezuela, de las guerrillas colombianas operando en Venezuela. Nos decían locos, nos decían radicales, los partidos políticos tenían vetado ese tema, no hablaban de ese tema. En el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015 no hablaban de los carteles de droga, se quedaban callados. Y eso es una realidad no de ahorita, de ese entonces. Y ningún gobierno quería abrirnos las puertas porque estaba Petrocaribe, ¿te acuerdas? Petrocaribe, cómo le cayó la boca a un montón de presidentes en América Latina. Eso era plata, entonces, hermano, yo. ¿Qué pasa en el 2014? Explota la crisis del asesinato de Basil da Costa, de Robert Redman, en puertas de la Fiscalía el 12 de febrero del 2014. Estando Luis Ortega Díaz en la oficina de la Fiscalía General, estando Rodríguez Torres a la cabeza del SEBIN y Gabriela Ramírez en la Defensoría del Pueblo. Hay la marcha de los estudiantes en el 2014, previo a eso la muerte de Mónica Spiri y la violación de una compañera en la ULA en enero del 2014, en febrero revienta la crisis, empiezan a matar estudiantes. Yo de Costa Rica nos reunimos con varios presidentes para conseguir una coalición de expresidentes y líderes que nos ayudara a los estudiantes en Venezuela y a los venezolanos, y viajo a Colombia a reunirme con Santos, a pedir el apoyo a Santos. Pero ¿qué pasa? Mientras que en Venezuela está la crisis y empiezan a matar los estudiantes, que Santos está negociando la paz, ese acuerdo de impunidad con la guerrilla colombiana. Y en ese momento que Santos traiciona al pueblo colombiano y se sienta con la guerrilla colombiana y con los carteles de droga en su afán de conseguir un Nobel de la Paz, habían dos garantes, Lula da Silva y Nicolás Maduro. Eran los fiadores de ese documento de acuerdo con la FARC. Y la mesa de... Casi nada, pues. En La Habana. Entonces, en La Habana están reunidos los guerrilleros con Santos bajo el patrocinio de Lula y de Maduro, y ahí es donde la frase que el mismo Santos, Juan Manuel Santos, dice, mi nuevo mejor amigo. Y Santos se pega con Nicolás Maduro para sacar adelante ese acuerdo de impunidad. ¿Qué pasa? A la par de eso, nosotros estamos presionando a Santos para que se pronuncie por el asesinato de estudiantes en Venezuela. Y empezamos a visibilizar y a poner todo esto, está documentado, todo esto está publicado, todas las denuncias. Y empezamos a mostrar todos los campamentos guerrilleros activos, las operaciones de la guerrilla colombiana en Venezuela, los entrenamientos y los campamentos guerrilleros donde entrenaban a los colectivos armados que mataban estudiantes en Venezuela. Todo eso. Yo estaba haciendo la maestría de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra y hay un acuerdo entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Y me secuestran en Bogotá porque necesitaban callar las denuncias que hacíamos, porque una de las cosas que nosotros también decíamos era, van a negociar la paz con esto, ¿y por qué no quitan los campamentos, no desarticulan los campamentos guerrilleros en Venezuela? ¿Por qué no entregan a los secuestrados venezolanos? Una persona que hoy está preso, un hermano que denunciaba esto, era Javier Tarazona, de los pocos que denunciaban en ese preso político. Y que desde ese entonces
denunciaba el adoctrinamiento del ELN en las escuelas en las zonas fronterizas venezolanas. Loren, ¿tú estás vivo de milagro, hermano? Por Dios. Por Dios nada más. Entonces, bueno, Santos negocia la entrega y me secuestran en Bogotá. Y me entregan en la frontera. ¿Qué pasa? Que la policía colombiana filtra la información de que me van a entregar en el puente Simón Bolívar. Y eso hace que varios de mis compañeros se logren llegar al puente a medianoche y graban el video que está en internet. Sí, yo lo vi. Yo no sé si tú lo viste, que lo vi. es cuando a mitad del puente con todas las luces apagadas, inteligencia colombiana me entrega el SEBIN y yo logro gritar que me están entregando, que están negociando. Ese video hace que no me desaparezcan. Entonces, claro, cuando ese video se viraliza y hay las evidencias de que el Estado colombiano me había entregado a la dictadura venezolana, no me pueden desaparecer. Entonces no hallaban qué hacer conmigo. Y ahí es cuando me llevan a la tumba y me encierran en la tumba en Plaza Venezuela. ¿Cómo es la tumba, Loren? ¿Tú puedes hablar de eso o no? Bueno, hasta ese momento era un mito. O sea, ni siquiera se le llamaba la tumba. Sabíamos que había unos calabozos en los sótanos del SEBIN en Plaza Venezuela. El SEBIN tiene dos sedes principales, para los que no lo saben. La Comandancia General, que es el edificio que está en Plaza Venezuela, mucha gente ni idea que esa es la Comandancia Central del SEBIN, que es donde asesinan y lanzan por una ventana al concejal Albán. Fernando Albán. En esos sótanos, debajo del metro de Caracas, está la tumba, que tiene 7 calabozos. Y ahí me encierran. Ahí me encierran 2 años y unos meses. Y bueno, fue duro. Oh, me imagino, líder. Claro, uno, mira, Kilómetro, y esto yo lo hablo mucho con los estudiantes, uno tiene que saber, cuando uno toma la decisión de defender los derechos humanos, uno tiene que saber que uno toma la decisión de enfrentar el poder. Uno tiene que tener claro que vas a incomodar el poder. Asumir ser defensor de derechos humanos no puede ser una etiqueta en tu perfil de redes sociales. Es algo complicado y que tienes que asumirlo con mucha responsabilidad. Y cuando tú lo decides o decides meterte a la resistencia, tú tienes que saber que en algún momento van por ti. Que es muy posible que te detengan, que te torturen, que te secuestren, que te metan preso, que te desaparezca. Eso viene en el contrato. En letra pequeña, pero eso viene en el contrato. Es como tú. Tú sabes que por tu trabajo, denunciando, haciendo esa lucha comunicacional al sistema, tú corres un peligro. Y tú lo asumes. Y tú lo asumes. Y todos nosotros tenemos que asumirlo. Y uno trata de prepararse para ese momento. Pero bueno, uno quiere evitarlo. Se pone de medio lado para que no te dé tan duro, lo retrasas, tratas de entrenar tu mente, tu espíritu, pero al final el golpe es muy duro. Claro, me imagino, líder. Entonces, bueno, fue jodido porque, claro, claro, cuando ya te secuestran en otro país, te montan en varios aviones hasta que te meten en un hueco, claro, tú dices, yo me muero aquí. Hasta aquí llegó. No, y un país muy indiferente, Loren. Sí. Eso es lo que más duele. Tengo muchos amigos que han pasado lo que tú, y lo que me han dicho muchos es, no tanto que estuviésemos pasando eso, sino que sabemos que hay gente, o en su gran mayoría afuera, que hubo una indiferencia. Porque lo mismo lo dijo Neomar. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Pero los muchos, muchas veces, en su realidad, mientras pocos están dando la vida por todo. Sí, era frustrante. Por eso, o sea, la lucha más allá de un blanco y negro tiene muchos matices.
¿no? O Sí, sea, al final de las universidades, por muy grandes que se vieran las marchas, siempre éramos que el 10%, ¿no? De los estudiantes. era poco. Eh, o sea, yo vivía en el norte de Valencia, ¿sabes? En una buena urbanización y, y la gente podría ser muy opositora, pero ¿cuántos hacían negocios con el gobierno? Esa es la verdad, ¿sabes? Y lo seguimos viendo. Claro, llegó un punto donde se hizo insostenible y muchos no lucharon, sino simplemente se fueron directamente del país. Sí. ¿Cómo sales, Loren? Sé que saliste en el 2018. ¿Cómo viviste eso? Bueno, primero estuve en la tumba. Cuando a mí me agarran, eso fue una operación internacional porque no solo fueron por mí, sino que al día siguiente agarran a Gabriel Valles en Cúcuta, uno de mis hermanos, compañeros de la resistencia, dando unas declaraciones justamente denunciando lo que estaba pasando, pero también persiguieron Operación Libertad, se había convertido en una estructura latinoamericana que enfrentaba a todo lo que fue esa alianza del socialismo del siglo XXI y detuvieron a compañeros en Costa Rica, en Honduras, en Colombia, en Panamá, en varios países. Nos desarticularon. Fue un golpe muy duro que vino de muchos lados, porque la verdad es que nos entregaron. O sea, nuestros aliados nos entregaron. Entonces, bueno, fueron 2 años que al principio mi mamá se sintió muy sola denunciando. Porque, claro, nos presentaron como el terrorista, el paramilitar. O sea, fue una campaña comunicacional muy agresiva que hicieron en mi contra y en contra de todos, como hasta neonazis, chamo, ¿sabes? Hasta neonazis, ¿sabes? Con esta cara de indio que tengo. Pero eso hizo que mucha gente le diera miedo a hablar del caso. Entonces, los primeros años, el primer año fue muy duro. Hice una huelga de hambre allí encerrado. Esa había sido ya mi tercera huelga de hambre. Las 2 primeras en la OEA, está ahí preso. Para poder, bueno, tener un reloj, poder saber la hora, poder tener un lápiz, un papel. Luego de ahí me cambian al helicoide. Y el helicoide era completamente diferente a la tumba, pero ya en el helicoide por lo menos estaban otros hermanos presos políticos y por lo menos nos podíamos gritar, ¿no? Y escucharnos por el Claro. pasillo. Y en el helicoide pasó algo en el 2018, a principio del 2018, que hicimos un motín. No sé si tú lo Yo lo vi, llegas a lo vi. recordar. Bueno, hicimos un motín que, por cierto, aprovecho este momento para denunciar algo y pedirles, kilómetros, por favor, el apoyo en algo. Una de las personas que estaba preso con nosotros en el helicoide, de mi causa, de Operación Libertad, se llama Gregory Sanabria. Gregory Sanabria es de San Cristóbal, estado Táchira, un hermano de la resistencia, joven. Y a Gregory le dan una golpiza muy fuerte en el helicoide. Casi lo matan. Casi lo matan. Él después lo liberan y él hoy está preso en Estados Unidos. Por inmigración. Hay migración, lo tiene preso injustamente. Sí, vale. Les quiero pedir que hablen del caso de Gregory, que pidan la liberación de Gregory, porque Gregory no tiene por qué estar. Él nunca cometió ni una sola infracción en Estados Unidos. Estaba legal esperando su asilo. Y Sí, vale. tiene meses encerrado en Estados Unidos. Con el peligro de que lo deporten a Venezuela. Con el peligro o al SECOT. Y no es justo. Pero bueno. Pero, ¿sabes, Loren? Yo creo que si él lo mandan para el SECO, en El Salvador lo sacan. Yo tengo gente en El Salvador, cuando ese caso se viralizó el mes pasado, yo llamé a unas par de personas y me dijeron, si lo mandan para el SECO, en el SECO lo sacamos. Pero si lo mandan para Venezuela... Yo estoy trabajando con los abogados, estamos haciendo todos los documentos. Aquí yo le pido a la gente de Vente que opere. O sea, no es posible que Tron, siendo aliado, que tengamos todos los aliados y él esté preso. Liberan a Alesa, liberan a los narcosobrinos. No meten preso, están todos los ladrones corruptos en Estados Unidos, porque a ellos no lo deportan. A la enfermera, ¿sabes? Al Tuerto Andrade, al que era director del SEBIN, está libre impunemente. Un montón de chavistas ladrones
y corruptos están presos y tienen preso a Gregory. Sí, vale, qué injusto. Eso no puede ser. Por eso son mis críticas, como son a veces en general con la clase política. Pero bueno, el 2018, ya después de varios años, hay este caso con Gregory y explota el motín. Era algo que habíamos intentado hacer en varias oportunidades, pero era difícil. Ese motín nos permitió tomar el control del helicoide. O sea, fue un proceso, fue algo, los videos los pueden ver. Sí, vale, es una locura, líder. Yo te digo, hermano, tú tienes, Dios está contigo, líder, ¿oíste? Tú eres... Sí, claro, fue una de las tantas veces que pensábamos que íbamos a morir, porque ahí pasó varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que estaba ahí estaba el general Viva. Fue muy agresivo, pues, tuviste los videos, ¿no? Sí, vale. Porque ahí qué pasa. Primero, mira, habíamos aguantado tanto tiempo, fueron años de tortura. Años escuchando la tortura a otros hombres, que cuando decidimos explotar las rejas, kilómetros, o sea, el hombre cuando explota es capaz de reventar los candados con las manos. Vean los videos. Están en YouTube, pueden ir a verlo. Cómo reventábamos las barrotes, los arrancábamos. Y era tanta frustración de tantos años aguantando tortura. Una pregunta, Loren, ¿tú tuviste en simultáneo con Wilmer o no? A Wilmer lo habían sacado ya. Él estuvo ahí unos meses y lo sacaron. No, porque ese es bueno para formar peo, ¿viste? Yo creo que con Wilmer adentro, con Wilmer, y hubiese acabado con eso. Ya lo habían sacado, pero él estuvo ahí. Sí, armó peos, fue inquieto, jodió hasta el cansancio. Sí, era de los pocos, porque la verdad, muchos de los presos preferían no protestar, preferían quedarse callados. Yo la verdad no tenía nada que perder. Yo sabía que por bajar la guardia no me iban a perdonar. Sí. Es decir, y una de las cosas por la cual me torturan tanto en el helicoide es porque ellos querían que yo sacara un video quebrándote, como han hecho presos políticos, y yo aguanté mi pela porque yo sabía que si lo hacía no me iban a soltar igual. Y yo confiaba en lo que estaba haciendo mi mamá y lo que estaba haciendo mi familia allá afuera. Y es de admirar, Loren, es de admirar eso, porque yo te soy sincero. Yo hubiese grabado el video adelante. Llegando, mira, aquí llegué yo, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo grabo, X. Por eso te admiro mucho, líder. Y ¿sabes qué pasa, hermano? Que nosotros perdimos muchos hermanos. ¿Sabes? Nosotros no podemos traicionar la memoria de Basilio, ni de Robert Redman, ¿sabes? Claro, líder, yo te entiendo en ese aspecto, y por eso lo decía antes del programa. Ahorita yo se los digo a la gente, hay gente que me ve a mí como un ídolo. No, Quilombo, hermano, yo me monté al final de esta lucha y estos tipos están por caer. Hay gente como tú, Loren, que comenzaron en años donde ni siquiera se hablaban de presos políticos. Y yo le digo a la gente, hay que leer un poco más, porque hay gente que incluso dio la vida, o que están como tú, porque son referentes. El día de mañana hay un cambio. Yo te quiero ver ahí de frente, Loren. Yo te quiero ahí. Tú eres... Yo siempre voy a hacer oposición, eso ya lo tengo claro. Yo te quiero ahí de frente, más que muchos de partidos políticos. Loren, quiero verte ahí. Kilómetro, hay algo importante que honestamente me preocupa. Nosotros tenemos que tener cuidado de no convertirnos en la peor versión de lo que enfrentamos. Nietzsche lo dice, el hombre cuando se queda viendo al abismo puede perderse en él. ¿A qué voy con esto? La oposición ha llegado a ganar terreno y los ha perdido. Gobernaciones, alcaldías, la Asamblea Nacional, el gobierno de transición. ¿Y lo perdieron por qué? Porque no hicieron bien las cosas. Lo perdieron ¿por qué? Porque se fue muy complaciente con ellos, porque no se denunciaba la corrupción, o porque los periodistas dejaron de ser periodistas y se convertían en propagandistas. Palangristas. En palangristas. Fíjate el retroceso que estuvo Milei. Fíjate con lo que pasaba en Colombia. Mira lo que pasó en Brasil. Fíjate lo que ha pasado en otros países. Así, que mañana tumben a Maduro, no hay garantía de que Venezuela haya un cambio.
Entonces nosotros tenemos que estar preparados para seguir siendo contrapeso. Y no todos pueden ser gobierno, tenemos que ser también contrapeso. Y aquí hay un trabajo, kilómetro, que hay que hacer, que es cuáles son nuestros marcos de valores, principios morales y éticos. ¿Quiénes son nuestros referentes? ¿Cuál es nuestra referencia intelectual en la lucha democrática? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Y esto a mí me preocupa como defensor de derechos humanos. O sea, que nosotros no podemos convertirnos. O sea, una cosa es la justicia Y otra y la otra cosa venganza. es la venganza. Y es la venganza. Entonces, aquí vienen procesos complicados que hay que estar pendiente. Aquí hay un trabajo también intelectual que hay que hacer. Un trabajo académico, un trabajo también de referencia en las universidades. Por eso yo me enfoco tanto en las universidades con los estudiantes. Por eso me enfoco tanto en documentar y en dejar evidencia, registro de quiénes fueron, qué hicieron, cómo fue. Porque eso tenemos que tenerlo listo para cuando haya un cambio en Venezuela. Por eso te acuerdas hace unos meses cuando yo hablaba de la demanda que hemos intentado sacar contra Luis Ortega, Rodríguez Torres, aquí en Madrid. ¿Cómo es posible que aquí en Madrid esté Rodríguez Torres, que creó el SEBIN, que creó la tumba, que mató estudiantes, que acabó con los campamentos de estudiantes, esté aquí como si nada viviendo en los barrios lujosos de Madrid? Que Luis Ortega, que destruyó el sistema de justicia, que creó todos estos jueces persecutores, que fue responsable del asesinato de estudiantes, esté aquí como si nada. Y no solo eso, sino que nos las quieran poner como oposición y hablar de la democracia. Eso pasa, bueno, porque también hay complacencia con ellos y por eso tenemos que tener todo bien documentado. Y cuando yo te lo dije, cuando aquí pusimos la demanda en los tribunales en España, ningún partido nos quiso apoyar. Ningún partido nos quiso apoyar cuando metimos aquí la demanda en tribunales colombianos en los tribunales españoles contra Luis Ortega y Rodríguez Torres, que viven aquí protegidos por el gobierno y por Zapatero, pero también protegidos por los partidos políticos. Y ninguno nos quiso apoyar. Ninguno nos quiso apoyar. Y los periodistas que le dan entrevistas a estos asesinos no quisieron sacar la noticia, ni quisieron apoyarnos en las denuncias contra esta gente. Es decir, mucho cuidado con la impunidad. Porque mañana, si sale Maduro, es cuando empieza el trabajo más fuerte de kilómetro. El trabajo más fuerte. Empieza, y no Loren. podemos perder la memoria. No podemos perder la memoria de cómo empezó todo y quiénes fueron los responsables y cómo fue de dañino la concentración del poder. Nosotros, al próximo gobierno, sea con María Corina, con El Mundo, con Leopoldo, con quien sea, nosotros tenemos que ser el doble de exigente de lo que hemos sido hasta ahora. El doble. Porque el sacrificio, el alto precio que hemos tenido que pagar con nuestras familias regadas por el mundo, no puede ser para simplemente montar otra élite y terminen haciendo lo mismo que hizo el chavismo hasta ahora. Mucho cuidado con esto. No cantemos victoria simplemente por la salida de Maduro. Aquí hay un trabajo profundo cultural, un trabajo profundo institucional y que va a requerir la disciplina, chamo, la disciplina moral y ética de todos nosotros. O sea, la garantía del cambio no está en 10, 20 políticos. La garantía de un cambio está en los venezolanos que entiendan que la corrupción es dañina. Que no pueden, porque muchos venezolanos llegan a España o llegan a otros países y entonces están buscando a qué funcionarios sobornan para conseguir una licencia de tránsito. A qué funcionarios sobornan para adelantar una cita en migración. Eso hay que hablarlo. Sí, vale. Y eso hay que asumirlo. No, y te voy a decir algo, Loren. Eso lo hablé ayer. Lo peor que va a dejar el chavismo no es económico, no es la migración, es cultural. Porque ellos propiciaron que se levante una generación donde se premia al vivo, donde el que compra la comida es el que se colea, donde el que tiene gasolina es el que le paga al bombero para que le guarde unos litros, donde el funcionario está en los puestos altos es porque sabe cuál es la vuelta y de todos los procesos rescata algo y envía para arriba y para abajo. Loren, hoy los niños quieren ser policías porque un maestro ¿cuánto gana? Un salario miserable.
y el policía de la calle tiene la Hilux, tiene tremenda casa, hace parrilla todos los fines de semana, el funcionario, el PTJ. ¿Por qué? Porque extorsionan. ¿Por qué? Porque secuestran. ¿Por qué? Porque aprovechan ese estado que se prostituyó en su totalidad. Hermano, mira, hermano, tú te vienes al barrio de Salamanca, el barrio de los barrios más caros de Madrid, y ahí se mezcla chavista corrupto con opositores, es una vagabundería. Y los que viven en España lo saben. Los que viven en España lo saben. Aquí, cuando empezó la falta de transparencia y la corrupción en el gobierno de transición, ¿cuántas veces yo le dije a Carlangola, a Sergio Novelli, a todos? Porque yo, como no le debo plata a ninguno, como nunca he sido empleado en ningún partido político, lo puedo decir por la calle del medio. Cuando nosotros mostrábamos las pruebas de que se estaban robando el dinero de la ayuda humanitaria, ningún periodista quería decirlo. ¿Y por qué no querían decirlo? Porque estaban en la nómina de la USAID. ¿Por qué estaban en la nómina de la USAID? Y yo tengo que decirlo por la calle del medio, porque si aquí se le hubiese puesto el ojo a eso y desde el primer momento se le pide cuenta y se le pide transparencia con monómeros, con CITGO, con la ayuda humanitaria, eso no se cae todo el mundo. Se cae un gentío, Loren. No se desvía. Entonces, mucho cuidado, porque ahora es que va a venir un gran trabajo con eso. Sí. Por eso yo te digo, yo estoy preparado para seguir siendo oposición, chamo. Por eso prefiero, hermano, si yo tengo que, por eso lo he dicho, si usted va a defender los derechos humanos, hermano, usted tiene que estar preparado para asumir enemigos de todos lados y llevar plomo por todos lados. Por eso tú me ves que a veces estoy cortando monte, ando de jardinero, ando creando ovejas, hermano, porque yo necesito tener independencia para denunciar lo que decir. Porque si yo dependo de la nómina de una embajada, de un gobierno, yo puedo decirlo. ¿Por qué yo puedo decir lo que puedo decir así la gente no le guste? Porque yo no vivo de esa vaina, chamo. Es correcto, Lore. Y me identifico contigo porque yo no milito en ninguna parte tampoco. Por eso mismo, Lore, porque cuando uno milita o está en una nómina, uno tiene que callarse muchas cosas. Quedarse callado. Claro, y eso no me... Pero, Loren, créate un canal de YouTube, hermano. Para que... Coño, yo te voy a decir, ¿sabes qué pasa? A mí, esto es un trabajo, bueno, tú lo sabes, esto es el generar contenido y comunicación, es un esfuerzo. Claro, pero después no dependes de nadie, tus mismos seguidores te apoyan con su suscripción. Pero lo que pasa es que a mí me gusta escribir, yo prefiero escribir, honestamente. Pero hay unos libros, ¿estás vendiendo libros? ¿Hay libros a la venta? Va a salir pronto, es una trilogía, que es la recopilación de lo que yo escribí estando preso. Yo escribí mucha filosofía, más que relatos, a mí me gusta mucho la filosofía y estoy ordenándolo de forma cronológica y pronto saldrá. Es una trilogía, la primera es Anatomía de la Resistencia, es cómo nace la resistencia, el segundo es Anatomía de la Tortura y el tercero es Herida Antropológica. Es un término que yo he venido trabajando con las universidades. ¿Cuál es la herida antropológica? ¿Qué quiere decir? Después de más de 25 años de un régimen autoritario, corrupto, terrorista, ¿cómo queda nuestra psiquis colectiva? ¿Cómo queda nuestro espíritu? O sea, ahí queda un daño antropológico que hay que saber abordar, ¿sabes? Que hay que asumir con profundidad y con mucho estudio de cómo vamos a sanar la psiquis venezolana. Porque, mira, nosotros no podemos convertirnos, vuelvo y lo digo, en la peor versión de lo que nos opusimos. O sea, el fanatismo, el mesianismo, ¿sabes? Ese radicalismo, eso hay que asumirlo con mucho cuidado. Sí. Con mucho cuidado, porque aquí no se trata de cambiar del color. Aquí se trata de cambiar un sistema. Un sistema completo de la raíz. Incluso lo estuve hablando con se me olvida, Valo Farías. Hay que volver a una república federal. Bueno, no sé si Venezuela fue federal en algún punto, pero él dice, siempre fue presidencialista, que ese presidencialismo trajo a Chávez. Entonces, para evitar que eso se repita, no solamente tenemos que cambiar el modelo
que está ahorita, que es una dictadura, sino también el modelo que trajo a la dictadura, pues. Y te voy a decir algo, Loren. Esta dictadura la va a sacar a Estados Unidos. O sea, es tan peligroso que ni siquiera pudimos nosotros salir de eso, nosotros mismos. Imagínense, esto no puede volver a pasar porque capaz en un futuro no están los gringos, no está alguien y nos quedamos como Cuba. Es la realidad. Una de las cosas que tenemos que apostar una vez cambie esto es el fortalecimiento de los gremios y las instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el rol de los gremios de médicos, el rol de los maestros, el fortalecimiento de la academia y de las universidades. Esos son contrapesos. Esos son contrapesos que son importantes. O sea, el poder no puede estar concentrado en los jefes de los partidos políticos. Es correcto. O sea, aquí hay que poner una de las cosas que tenemos que exigir, que aquí los maestros tengan el peso que se merece en una sociedad. Que los médicos, que los enfermeros, que los sindicatos tengan el peso que deben tener en una sociedad. Y no que solo se concentre en 2, 3 jefes de partidos políticos. Eso hay que tener. Claro, y el poder no puede nacer de lo que te permita el Estado. ¿Me entiendes? Porque no eres un contrapeso. Pues si el poder que tiene como institución, como organismo, sociedad civil, llámalo como tú quieras, depende de las concesiones que te dé el Estado, entonces no eres un contrapeso, eres simplemente algo que ellos permiten que tú estés ahí. Y el día que no sea conveniente, desaparece, pues, o te atacan, bueno, eso tú lo viviste en carne propia con el movimiento estudiantil, pues. Nosotros tenemos que fortalecer la sociedad civil. Yo creo profundamente en la academia, en la educación, como el elemento de transformación. Y afortunadamente, Kilómetro, yo esto algo con Chico Plata lo hablé al principio, pero pasa que yo casi no uso TikTok, pero cuando hace un año que me lo abrí, que te conocí a varios generadores de contenido, yo le decía, oye, pongan el ojo en los propios ciudadanos, en las cosas que están pasando. Por ejemplo, digamos que yo no puedo hablar de lo que va a pasar mañana ni cómo va a salir Maduro, no es un tema en el que yo puedo hablar, pero yo sí puedo hablar de algo de lo que soy testigo. En este momento, en las mejores universidades del mundo, hay venezolanos formándose, destacándose. Hay maestros dando clases en las mejores universidades. Hay chamos venezolanos que están siendo punteros en las universidades en Europa y en Estados Unidos. Esa diáspora tiene que regresar. Y esa diáspora tiene que ser la que cambie el país. Cambie el país, correcto. Ahí tenemos que nosotros apostar. Y yo creo que lo que ha sido el gran drama, porque además una de las cosas, yo creo que lo que más va a costar perdonarle a la dictadura va a ser la separación de las familias. Creo que eso ha sido, o sea, las veces que tuvieron que enterrar a sus hijos por videollamada, los que no pudieron estar, ¿sabes? El drama de que tu padre se muere y tú no poder estar ahí. Los abuelos, los nietos que lo conocen es por una videollamada. O sea, yo creo que eso ha sido de las heridas más duras. La familia, la separación de la familia. Pero eso que ha sido tan doloroso, que ha sido la diáspora, porque hay que estar afuera para saber lo que es el exilio. Sé que eso hay que vivirlo. Pero hay el resultado de todos los más de 8 millones de venezolanos que hemos conocido sistemas que funcionan, otras formas de democracia, que hemos aprendido a comportarnos respetuosamente y cívicamente. Eso va a tener un saldo positivo que finalmente tiene que convertirse en una fuerza de transformación social en Venezuela. Y yo ahí, a eso sí le apuesto, Kilómetro. Le apuesto, yo doy clase en varias universidades y yo le apuesto a esos chamos que están ahí. Te lo juro, Kilómetro. A donde tú vayas hoy en día, aquí en Europa, hay chamos venezolanos y esos chamos venezolanos se destacan. ¿Y sabes por qué se destacan, chamos? Porque tienen que hacerlo por un modo de sobrevivencia. Tú ves al venezolano que llega alquilando una bicicleta de Uber, pero a los 3 meses se compra la suya y al año ya tiene su moto y el año y medio ya tiene un negocio y entran a las universidades trabajando horas
viviendo en un piso, en una habitación alquilado, estudiando de madrugada para poder conseguir una beca y se destacan y sacan buenas notas. Eso es el génesis de la verdadera transformación. Y yo creo que los generadores de contenido tienen que también mostrar todos esos casos de éxito, porque no es posible que de Venezuela se hable solamente del Tren de Aragua o de los malandros o de los delincuentes. No, 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 no. O sea, que hay unos ejemplos increíbles de venezolanos y de chamos menores de la generación que vino después de la mía, chamo, que se Sí, están destacando. Y a esos chamos hay que ponerlos, esos son nuestros verdaderos embajadores. No son los políticos, son esos ciudadanos, esos chamos que están ahí echándole bola. Y ahí es a lo que yo le apuesto. Por eso no estoy pensando, yo me cansé, kilómetros, honestamente, de pensar a corto plazo. O sea, yo trato y es difícil porque es tentador no es dejarse llevar. tentador, es tentador. Pero tranquilo, para eso estoy yo. Es tentador no dejarse llevar por la noticia del momento, estar revisando qué pasó, no pasó, se Para eso metieron, estoy no se yo, Loren, metieron, para eso estoy yo. corrieron, no Sigue, corrieron. sigue, sigue en esa planificación porque te lo he dicho en privado. Tú vas a ser una pieza clave en la Venezuela que va a venir. Y por eso te imploro, líder, usa más las redes, porque eso es un poder comunicacional poderoso. Esas ideas, esos pensamientos profundos, todo lo que tú viviste, lo vamos a necesitar. Te vamos a necesitar, Loren. No creas que vamos a decir, no, Loren, no. Te vamos a necesitar, hermano. Entonces, el TikTok es una herramienta, el YouTube es una herramienta que donde tú, ese poder comunicacional, tienes que explotarlo, líder. Te lo digo como consejo porque te vamos a necesitar en la nueva Venezuela. Y la gente te va a apoyar. Si me apoyan a mí, imagínate. ¿No te van a apoyar a Yo, ti? yo, yo me siento muy... Mira, hermano, ¿sabes qué? Algo que yo valoro y más de haber estado tantas veces y tanto tiempo preso, yo valoro mi libertad. ¿Sabes? Yo valoro mi libertad y yo no voy a perderla. O sea, yo me siento muy cómodo en el contrapeso. Yo, mis aspiraciones son intelectuales. O sea, y por eso me enfoco tanto en escribir, en estudiar. Eh, Hermano, aquí hay que pensar Venezuela. Te pregunto, ¿cuál es nuestra referencia intelectual? ¿Cuál es nuestro marco de pensamiento? Porque el chavismo y toda esta izquierda autócrata y criminal tuvieron su marco ideológico, su ideario, su discurso, su narrativa. Nosotros no podemos ser simplemente reaccionarios. Aquí hay que repensar Venezuela, pero también la democracia. ¿Creemos o no en los derechos humanos? ¿Creemos o no en la democracia? ¿Y cómo es la democracia? ¿Es concentrada en un poder único o es distribuida? ¿Cuál es el peso de los gobernadores y los alcaldes? ¿Queremos un sistema parlamentario o un sistema presidencialista? ¿Cuál es el rol de la academia? ¿Cómo va a ser nuestro modelo de defensa y protección de los derechos humanos? Esas son las cosas que hay que repensarlas y nadie o muy poca gente la está pensando. Nadie sabe. Y La ahí gente lo que quiere es que salga trabajo que hay que Maduro y hacer en las listo. universidades. La gente quiere que salga Maduro y hasta allí, pues, o sea, que saquen al tipo. Ah. Bueno, de hecho, Edmundo ganó así, ¿oíste? Pues, el rechazo a Maduro es lo que nos une. Y el pensamiento profundo es, cuando se vaya eso que nos une, porque cuando caiga la dictadura, ya lo que nos mantenía unidos no va a estar. Entonces entra lo que tú dices, cuáles son nuestras bases intelectuales o teóricas que nos mantengan unidos en pro de una Venezuela próspera. Es bien Entonces, interesante eso. ¿sabes qué va a ser un peligro? Tener el poder y que no se sepa para dónde se va a ir. Ojo con eso. Mm, El mm. gobierno de transición debió haber sido el tubo de ensayo para la clase política venezolana. Que tuvieron la asamblea, que se la reconocieron y después no sabían qué hacer con el poder. Ojo con eso. Y ahí el rol de la sociedad civil como contrapeso, como contralor del poder político es clave. Es muy, muy, muy clave. Y yo ahí he insistido y seguiré insistiendo que cómo va a ser ese modelo. Porque si nosotros no podemos darle a los políticos un cheque en blanco, chamo. No se le puede dar. No se le puede dar. Y si nosotros no trabajamos eso, si nosotros no sabemos qué es realmente
los 10, 20 pilares claves de nuestra sociedad. Y no hablo de modelo económico, no hablo de políticas públicas, hablo de modelos, hablo de pilares morales y éticos. Morales y éticos. Si nosotros eso no lo tenemos claro, esto se puede seguir para largo y perder lo que hemos avanzado. Mosca con eso. Loren, amanecerá y veremos, pero creo que tanto tú como yo, con esta libertad que nos dio Dios, que no le debemos, mira, ni al del vecino. Mira, kilómetro es kilómetro, porque kilómetro, después que me salí de ese bochinche con el conde, yo no le debo nada a nadie. Y aquí tengo un profesor en eso, que es Loren, que teniendo ese apoyo tan grande en la década del 2010, decidió seguir solo, sin ningún partido detrás, y sigue siendo así bien crítico. Mi hermano, ha sido espectacular esta charla, ¿viste? Espectacular. No, a ti, hermano. Te voy a decir algo, esta es tu casa. Aquí tienes el apoyo 100% de nosotros, mis seguidores, y de mi parte. Cuando vayas a inaugurar, o no sé si se dice inaugurar, cuando vayas a sacar el libro, ¿se dice inaugurar? No. Se presenta, se estrena. Pues. Cuando vayas a estrenar uno de tus libros, esta es tu casa, puedes venir, yo no te voy a cobrar nada. Te voy a comprar un libro de eso adelante para también apoyarte ahí. Y aquí yo sé que mucha gente te va a apoyar por lo que hace, mi hermano. Yo sí. Te voy a pedir que no dejen solo a Gregory. Él no tiene que estar libre. Amén, 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 amén. ¿Cómo está ese caso antes de cerrar? Por cierto, yo lo último que hablé fue con Leonard. Sí, Leonard es uno de los también de los fundadores de Operación Libertad. Estoy en contacto con el abogado de Gregory, con su mamá. Hemos hecho todas las cartas, todos los documentos. Estamos esperando la audiencia. En teoría tenemos todo blindado para que no se dé una deportación ni que lo manden a Estados Unidos. Y dado como está la escalada de tensiones, no debería pasar. No debería. Eso fue lo que me dijo Leonard la última vez, ¿no? Que de hecho hicimos unos videos y metimos ahí presión mediática. Pero después no supe, pues yo le dije, si pasa peor, me llama. No me ha llamado, entonces por eso es que le digo, bueno, gracias a Dios tienen eso ahí blindado, ¿no? Yo el jueves voy a estar en la conferencia sobre el futuro de Europa que organiza la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y me toca hablar sobre Venezuela. Va a ser un escenario importante porque van a estar varios Nobel de Paz, van a estar varios Sáharos y hay que mover Europa. Esto ahorita solamente está, digamos, el eje de Washington moviendo el tema. Pero bueno, hay que ahora presionar a Europa. Hay que presionar a Europa. Ya no hay excusas para no calificar lo que venimos denunciando desde el 2008, que en Venezuela hay un narcoestado, que hay un estado criminal. Y si Europa no puede ser el refugio ni la válvula de escape de esta estructura criminal. Y ellos pueden hacer mucho. Y otra cosa que les pido también, hay unos compañeros venezolanos en huelga de hambre frente a La Haya. En la CPI. De hecho, por ahí escribió Mario. No sé si Mario está por ahí. Nosotros llevamos haciéndole cobertura. Creo que mañana me vuelvo a conectar con ellos. Y no sé si viste el trabajo que hicimos con el Instagram de la CPI. ¿Sí viste? Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y hay que seguir en eso. Me gustó hacer el trabajo. Está bueno. Bueno, te voy a pedir ayuda dentro de unos días para que hagamos ese mismo trabajo, con la Unión Europea. Porque creo que la Unión Europea puede apretar. Loren, esto es un ejército de gente. Tú dices, mira, necesitamos a la gente aquí, la gente va y comenta y mira, se empiezan a seguir la cuenta y cada vez que le salen, esa gente no se cansa, líder. Ellos sí son fieles a la causa en ese aspecto. Así que cuenta con nosotros. Hermano. Muchas gracias. Líder, yo cierro todos los likes con una oración por el invitado, por mis seguidores y por Venezuela. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo. Sabes que, bueno, yo soy cristiano, soy católico. He vivido la fe desde muy joven y eso es lo que me ha mantenido vivo. Es lo que te ha mantenido vivo, líder. Es lo que te mantiene aquí, mi hermano. Vamos a orar. Y es una de las cosas que admiro tuyo, que siempre tienes presente la fe.
La fe cristiana. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias por la vida de mi amigo Loren que está aquí con nosotros, que es un milagro que esté todavía de pie con la lucha. Bendice su corazón, su mente, dale la claridad en el espíritu para que pueda hacer las cosas para la cual tú lo trajiste este tiempo, Señor. Bendice a cada una de las personas que se han conectado, sus familias, sus hogares. Protégelos del mal, Señor. Pedimos especialmente por los amigos, los venezolanos que están en la CPI. Fortalece sus cuerpos, Señor, y que puedan lograr los objetivos trazados. También por los presos políticos, Padre, para que puedan ser liberados y nuestra nación también pueda ser liberada de esta atadura, Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Líder, vuelvo y te repito, líder, esta es tu casa, mi hermano. Yo, lo que usted necesite, kilómetros, necesito mañana conectarme para decirle algo a la gente. Yo dejo lo que estoy haciendo y lo traigo porque usted es amigo mío. Bueno, hermano, gracias. Saludos a todos. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Saludos, líder. Chao.